Hey, ¿cómo has estado? Ya teníamos tiempo que no grababa por aquí un episodio, unos 3 meses más o menos, te soy bien honesto. Y no es para menos, en el sentido de que no es que me haya dejado de interesar aquí el podcast o compartir información, plantear problemas, etcétera, etcétera, sino que estoy arrojado a la razón práctica, es decir, estoy enfocado mayormente en el litigio. Nunca he dejado de litigar, solo que en esta ocasión por interés por ahí profesional estoy enfocado en esto y obteniendo información, datos de la experiencia que estoy sistematizando. Justamente de eso trata este episodio, porque se me hace muy interesante y peculiar lo que aconteció en un juicio oral recientemente en el que participé como codefensor. Se dio un conflicto de competencias entre un juez de control y tribunal de enjuiciamiento. Esto se dio en el área territorial de mi distrito judicial y en el contexto del caso existieron condiciones generadoras de un conflicto de competencias entre estos órganos jurisdiccionales, el cual no fue resuelto, ni se dio vista al Tribunal Superior de Justicia, lo cual condujo a la existencia de un defecto en el proceso penal. Esta hipótesis trae de suyo dos problemas jurídicos de fondo, muy interesantes. A ver, el problema general es este, y ahorita te van a quedar claro con el contexto del caso. ¿A qué juzgador, juez de control o tribunal de enjuiciamiento corresponde conocer en etapa de juicio oral respecto de la audiencia de control judicial y o tutela de derechos para impugnar una determinación ministerial cuando en juicio oral se ha dado reclasificación jurídica en réplica o dúplica de alegatos de clausura, conforme al artículo 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y el acusado ha ejercido su derecho a ofrecer nuevas pruebas en el plazo de 10 días, solicitando para ello auxilio ministerial, al cual le recae una determinación ministerial que le niega dicho auxilio. ¿A qué juez le corresponde conocer esa audiencia? De aquí sale un problema específico, que necesitamos entenderlo si existe materia para la controversia competencial. ¿De qué naturaleza es el conflicto competencial entre el juez de control y tribunal de enjuiciamiento? A ver, te doy el contexto del caso. Primeramente, dentro de la etapa de juicio oral, en alegatos de clausura en su segmento de réplica, o como nos dijo el tribunal de enjuiciamiento en su sentencia, en dúplica, la Fiscalía realizó una reclasificación jurídica. Y esta reclasificación jurídica nada más giró en torno a quitar por ahí, suprimir un artículo que adicionaba una condición a la cuestión del delito. Al respecto, nosotros como defensa nos opusimos a que se le tuviera por realizada esa reclasificación jurídica a Fiscalía porque el momento de alegatos de clausura ya había pasado, siendo que el Código Nacional de Procedimientos Penales no prevía la reclasificación jurídica en réplica. Nosotros consideramos que lo hizo en réplica. El Tribunal de Enjuiciamiento negó la solicitud y le tuvo por reclasificado el delito. Además, señaló que si existía una controversia entre las peticiones que la defensa llegue a hacer a Fiscalía, entonces ese tribunal entraría a resolver alguna situación. Y no pierdas de vista esto. Bueno, una vez que inició el plazo de 10 días hábiles que marca el 398 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para que nosotros como defensa obtuviéramos material probatorio que era de interés a nuestro cliente, esto también para preparar la defensa, resulta que el primer día hábil se peticionó auxilio ministerial a la Fiscalía del Estado para la obtención de material probatorio. Fiscalía, al tercer día hábil, determinó no procedente el auxilio ministerial. Recuerda que el 398 nos da 10 días. En este acto de petición y determinación de Fiscalía pasaron 3 días hábiles. Bueno, en consecuencia, planteamos al Tribunal de Enjuiciamiento en un día inhábil, o sea, en un sábado, una audiencia para control
o tutela de derechos con el propósito de impugnar la determinación ministerial que negó el auxilio que se solicitó. La razón de haberle pedido ese control a dicho tribunal de enjuiciamiento obedeció al señalamiento que hizo el tribunal anteriormente. O sea, que si existía alguna controversia entre las peticiones que hiciéramos a Fiscalía, el tribunal entraría a resolver alguna situación. Tomando en consideración esa premisa es que se hizo la petición. Y bueno, al cuarto día hábil, el tribunal de enjuiciamiento se pronunció mediante un auto y negó la petición de la defensa, señalando que el competente para resolver esa cuestión lo era el juez de control, donde se actuaba, porque si el tribunal conocía de dicho control judicial, entonces se contaminaría con información probatoria. En efecto, indicó que se generara la audiencia que sería presidida por el juez de control. Luego, el juez de control abrió un cuadernillo de asuntos varios, dentro del cual fijó fecha el mismo día, este cuarto día hábil, para llevar a cabo esa audiencia. Sin embargo, nosotros interpusimos el recurso de revocación en contra de ese auto del tribunal de enjuiciamiento, y con esta interposición del recurso le dimos vista al juez de control ese mismo día hábil, ese cuarto día hábil. Hicimos todo el tema del recurso y lo presentamos. Y también señalando el juez de control que dejaba sin efectos la referida audiencia para mantener viva la materia del recurso. Señaló igualmente que dejaba sin efectos la audiencia hasta que tuviera conocimiento de la resolución que dictara el tribunal de enjuiciamiento. El juez de control nos hizo del conocimiento que una vez que hubiera certeza en cuanto a la competencia, en caso de ser necesario, de manera oficiosa y urgente, determinaría o agendaría lo conducente. Bueno, dentro del término legal señalado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el Tribunal de Enjuiciamiento resolvió el recurso de revocación confirmando el auto que estábamos impugnando, que ya te dije hace ratito, ¿no? Y sostuvo todavía la tesis de que si conocía de la audiencia, entonces se contaminaría. Bueno, con esto nosotros le hicimos del conocimiento al juez de control esta resolución dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento dentro del recurso de revocación. Ante esta situación, el juez de control emitió un auto en el cual se tuvo por hecho del conocimiento. Lo anterior señaló que todo ello se agregara a este cuadernillo auxiliar para los efectos legales correspondientes, pero no fijó fecha ni realizó pronunciamiento alguno. Una vez que leímos esto en el auto, pues solicitamos la aclaración para que este juez de control señalara a qué se refería con efectos legales correspondientes. Y ese mismo día que hicimos esta petición, a las horas, el juez de control emitió un auto señalando que en lo que nos interesa, que no se hace aclaración alguna porque no hay solicitud ni causa de pedir que atender en el escrito donde se hace del conocimiento la resolución dictada por el Tribunal de Enjuiciamiento. Bueno, si te das cuenta aquí, ya el juez en el auto previo que nos dijo que tuviera conocimiento, se iba a pronunciar hasta que tuviera conocimiento de la resolución respectiva y haciendo el conocimiento que cuando hubiera certeza de la competencia agendaría lo conducente. Bueno, así en esta última cuestión, para los efectos legales correspondientes, se pronunció el juez de control. Ok, para esto nosotros ya llevábamos alrededor de 7 días hábiles transcurridos. Al octavo día hábil, presentamos solicitud al juez de control para efectos de que, en respeto a la correcta administración de justicia, se pronunciara en carácter de urgente, de manera fundada y motivada, si es competente o no para llevar a cabo la audiencia de control y o tutela de derechos que primigeniamente se le había pedido al Tribunal de Enjuiciamiento y quien se había declarado incompetente bajo el argumento de no contaminación. Esto lo hicimos tempranito, abriendo el juzgado ya estábamos ahí, ni tan temprano llegaba yo a las tortillas. Bueno, ese mismo día, a las horas, por ahí del mediodía, el juez de control emitió un auto señalando que no era competente para dicha audiencia porque su participación ya había terminado
acorde a lo que señala el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuestión que, por supuesto, nosotros en el recurso de apelación en el recurso de revocación y otros escritos, invocábamos, ¿no? Este numeral. Bueno, aquí este juez agregó que no había recibido alguna declinatoria de competencia por parte del Tribunal de Enjuiciamiento. Pero hay algo de fondo. Los días hábiles seguían transcurriendo para nosotros y no podíamos obtener todavía ese auxilio ministerial que buscábamos. Total. Ese mismo día, nosotros, por sobre la premura del tiempo, presentamos escrito al Tribunal de Enjuiciamiento haciéndole saber la decisión del juez de control. O sea, le anexamos ahí el auto. Dice, esto dice el juez de control, porque le pedimos que se pronunciara. Y bueno, le solicitamos al Tribunal de Enjuiciamiento la audiencia de tutela de derechos otra vez. El Tribunal de Enjuiciamiento indicó, mediante el auto de la misma fecha, unas horas después, que se generaran las condiciones para la audiencia. Y se programó para el siguiente día hábil, que para dentro del plazo de 10 días ya era el 9º día hábil. El día hábil 9 se celebró esta audiencia donde nosotros, por interés y por temas de buscar posteriores efectos procesales en posteriores recursos o amparo, ya sabes que en estas cuestiones hay que preparar las violaciones, ¿sí? Con ese propósito expusimos la tesis de que era injusta la determinación de Fiscalía de negar el auxilio ministerial y sostuvimos esta tesis con contraargumentos que atacaron la fundamentación y motivación dada por Fiscalía en esa determinación ministerial. Y dimos 3 argumentos. Y ya. Total. En réplica, Fiscalía y Asesoría Jurídica sostuvieron la legalidad de la determinación de negación de auxilio ministerial a la defensa. Una vez cerrado ese debate por el tribunal, este resolvió declarándose incompetente para resolver el tema planteado. Enfatizó que esto ya lo había resuelto 2 veces. No obstante, fíjate que esto es peculiar, hizo señalamientos respecto a la reclasificación jurídica en el sentido de hacia dónde habrían de girar la obtención de pruebas de la defensa. O sea, hasta nos dijo que teníamos que acreditar aquello que Fiscalía suprimió del tipo penal, refiriendo que los medios de prueba que se solicitaban, aun y cuando fueran obtenidos vía Fiscalía o vía privada, ese tribunal no los iba a admitir. Ahora bien, al inicio te hice un planteamiento de problemas y esto obligan a contemplar que el acusado siempre estuvo a disposición del tribunal de enjuiciamiento y que la competencia, en el caso de cualquier audiencia, la competencia es un presupuesto procesal necesario. Acuérdate, hay un debido proceso que se desprende a nivel constitucional del 14 y luego está ordenado, sistematizado, conceptualmente, teorizado con la teoría general del proceso. De ahí que cada audiencia no es más que una aplicación particular del 14 constitucional orientado sobre esta idea de teoría general del proceso. Son aplicaciones de estos 2 aspectos, todas las audiencias que llevas a cabo. Por eso la competencia y otros aspectos, como posibilidad de ofrecer datos de prueba, medios, etcétera, es siempre discutible. Pero la competencia es importante verla siempre para tener determinaciones completamente legales al ser emitidas por autoridad que tenga jurisdicción, o sea, esa capacidad de administrar justicia, esa competencia. Esto es así porque teóricamente en la actualidad, en el consenso jurídico general se entiende a la competencia como el atributo de un órgano del Estado para conocer o llevar a cabo actos jurídicos de diversa especie dentro de su jurisdicción. De esa manera, la jurisdicción es la capacidad de administrar justicia. Desde el proceso penal acusatorio mexicano, la competencia es un presupuesto procesal o condición necesaria exigida por el Código Nacional de Procedimientos Penales, tanto para el órgano jurisdiccional como para un procedimiento ordinario, en cuanto que haya una validez de esos actos jurídicos con los que se administra justicia. Igualmente, las legislaciones procesales contemplan criterios, como el Código Nacional, ¿no? Contempla criterios
o sea, reglas de decisión para determinar la competencia. No obstante, en la determinación del órgano judicial competente que habrá de conocer de la controversia, tendrá que excluirse a otros órganos judiciales. Esta es una metaregla que anda por ahí en la doctrina de la teoría general del proceso que ha matizado el Poder Judicial Federal. De esa manera se establecen los límites para ejercer la función jurisdiccional. Ahora bien, en lo particular, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla los siguientes criterios de clasificación de competencia: por territorio, por materia, por grado, por atracción, conexidad y prevención. Por alguna de esas maneras, el órgano jurisdiccional correspondiente fija su competencia para administrar justicia. Sin embargo, si uno o ambos órganos jurisdiccionales expresan su negativa de conocer sobre determinado asunto, entonces existe el conflicto competencial, que en el caso concreto que te platico, hubo manifestación expresa de cada órgano jurisdiccional en ejercicio de su autonomía y potestad respecto de la no aceptación de conocer sobre la defensa acerca de la determinación de negación de auxilio ministerial a la defensa en obtención de material probatorio. Lo peculiar es que el Tribunal de Enjuiciamiento desatendió su aceptación de competencia tácita, y esta suele ser una cuestión indiciaria que en la conceptualización del Poder Judicial Federal y uno que otro autor y también reflexiones es válido para decir que de ahí es la competencia, ¿no? En fin, lo peculiar es que el Tribunal de Enjuiciamiento desatendió esa aceptación de competencia tácita que hizo en la audiencia de juicio oral, con la que luego emitió en el auto donde dijo que no era competente. En pocas palabras, se contradijo. Sin embargo, no existió declinatoria de competencia del tribunal hacia el juez de control. Nosotros como defensa tampoco solicitamos esa declinatoria a razón de que el tiempo de 10 días hábiles que se dio ya se nos había agotado para el día 9 que se llevó a cabo la audiencia. Y lo que nos quedó fue preparar la defensa. Pero esta violación pues ya la teníamos preparada, ¿no? Ya se veía desde el inicio que no iba a fluir como buscábamos, y teníamos que preparar ese tipo de violación para que pudiera ser revisada posteriormente en apelación o juicio de amparo. Bueno, entonces, con esa manifestación expresa de los órganos judiciales, se desprendió uno de los primeros puntos para la base del conflicto de competencias. Por supuesto, y aquí hay algo importante, se llevó a cabo el día 10, alegatos ya completamente clausura, el tribunal da su resolución, evidentemente fue condenatoria, y ahí se dio un cambio ya de situación jurídica. Esto no se pierde de vista, de modo que esto impacta en la subsistencia o no de la materia del conflicto competencial que arrastró ahí esa parte del juicio oral. Y esto ya ante este recurso de apelación se hicieron argumentos tocante a eso, ¿no? De que si la sala penal dice que no hay materia para la competencia, nosotros estamos tomando una serie de artículos de la ley orgánica para que aún así se pronuncie y fije un criterio para evitar situaciones de este tipo a futuro, siempre y cuando esto no sea violatorio de algún derecho fundamental, porque si es así, tenemos que acudir al amparo. Aquí, a manera de hipótesis, lo que se trabaja ahí en esa apelación, a manera de hipótesis, es que el conflicto de competencias suscitado por la negativa de ambas autoridades judiciales viola el derecho humano de acceso a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Porque el silencio, la oscuridad o la insuficiencia de la ley no autorizaba a los juzgadores a dejar de resolver la controversia que nosotros planteamos para impugnar esa determinación ministerial. Con todo esto, pues bueno, la apelación ya está interpuesta, toca esperar un par de meses para obtener la resolución y ahí iremos platicando al respecto. Por ahora, te pregunto, ¿de qué naturaleza es el conflicto competencial que hubo entre el juez de control y tribunal de enjuiciamiento? ¿A qué juzgador crees que le corresponda? ¿Al juez de control o tribunal de enjuiciamiento? Preguntas
teórico-prácticas que te planteo para que reflexiones, ¿no? Porque si algún momento suele suceder, pues ahí lo tienes. Porque haciendo unos cálculos sencillitos ahí con se tiene más o menos como 6 tipos de conflictos de competencia que puede haber entre juez de control, tribunal de enjuiciamiento y juez de ejecución. Ahorita no vamos a entrar a detalle, pero uno de estos es el que te acabo de platicar. Hay otros más que están ahí de manera hipotética teórica, pero uno de ellos se particularizó, fíjate. De modo que espero que este caso te ilustre. Se me hace muy interesante. Eh, hay, hay varios matices ahí con los escritos que hicimos que no puedo abundarte ahorita, pero en cuestiones generales, aquí lo tienes, deja que se resuelva el asunto ya en definitiva y te platico grosso modo, ya con muchas otras particularidades, también lo que hicimos, lo que argumentamos en aquel recurso de revocación, en los escritos que le hicimos al juez de control, etcétera, etcétera. Hasta aquí este episodio, estamos de regreso, recuerda, no me voy, no abandono yo esto que ya tengo, ya voy para 6 años con el podcast. Te agradezco que sigas escuchando, agradecido con todos los que se han suscrito. Seguimos aquí estudiando y planteando problemas. Hasta luego. Cuídate, cuídate, toma agüita y haz ejercicio. Hasta luego.